Hebreos 12. Vamos a considerar desde los versículos 5 al 11. Hebreos 12, versículos 5 al 11. Voy a leerlo. Ustedes pueden seguirlo con su vista. Dice así la palabra de Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar al Señor que bendiga su palabra. Oh Padre, gracias te damos por la bendición de escuchar tu palabra. Gracias te damos porque estamos en esta iglesia, Señor, donde es predicada tu palabra, donde buscamos adorarte en verdad y en espíritu. Te pedimos en este momento, Señor, de manera muy especial, derrama tu espíritu en nosotros, derrama tu presencia en este lugar. Háblanos, Señor, que podamos escuchar tu voz, que podamos ser corregidos, instruidos, animados, Señor, consolados. Remueve, Señor, nuestras entrañas, quebranta nuestro corazón. Habla a cada uno de mis hermanos en este lugar y a aquellos que no han sido salvados, Señor, te rogamos que los salves. Salva su alma, Señor, del infierno. Exponemos, Señor, este tiempo en nuestros corazones para escucharte. Glorifícate, Señor. Usa este siervo inútil, usa este débil hombre, Señor, para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Quién nos recuerda esos años en nuestra infancia en los que apenas estábamos aprendiendo de todo? ¿Quién nos recuerda estar sentado a la mesa estudiando las tablas de multiplicar con mamá a un lado y junto a ella la chancla, la vara o el cinturón? De aquellos que tuvieron la oportunidad de aprender a tocar un instrumento desde pequeños, ¿qué tal? ¿Era fácil? ¿Era fácil que vinieran tus amigos o tus primos a casa y les dijeran a tus papás: ¿puede fulanito salir a jugar? Y que respondieran: no, porque tiene que practicar. No, porque tiene que estudiar. No, porque tiene examen, etcétera. ¿Recuerdan ese sentimiento de frustración? ¿O recuerdan ese momento en que mamá o papá te habían dicho varias veces: no hagas esto, porque si lo haces habrá disciplina? Finalmente, justo hacías lo que te habían dicho que no y tocaba disciplina. Algunos les pudieron haber tocado correcciones muy duras, tal vez, de esas disciplinas físicas que te dejan marcadas las pompis como tablilla egipcia. Algunos tal vez no les tocaron correcciones físicas, sino castigos en donde te prohibían cosas o te mandaban a estar sentado media hora en una silla o a escribir reflexiones de varias páginas, etcétera. ¿Qué sé yo? La creatividad de un padre no tiene límites. A veces los papás incluso solo advierten y tú solito encuentras la corrección. Como cuando te decían:
no hagas esto, no te subas ahí porque te vas a lastimar. Y ahí la lección terminaba en un brazo roto, con una férula, la cabeza vendada, etcétera. Y después de eso, la mayoría no lo volvían a hacer o no volvían a andar por ahí. Ciertamente, lo que sea que te haya tocado para corregirte no era divertido. No parecía ser causa de gozo para ti de niño estar sentado al piano tantas horas mientras querías jugar. No parecía ser causa de gozo estar memorizando las tablas de multiplicar, ni parecía causa de gozo que te limitaran tus padres en tu camino de la diversión, donde no podías subir, ir, bajar, correr, etcétera. Pero ciertamente sabemos que al final, la gran mayoría de veces, hubo fruto. Y es esta precisamente la idea que nos está trayendo a la mente el autor en Hebreos en este momento. Y quiere dejar claro en los oyentes que la disciplina de Dios, aunque no pueda parecer causa de gozo, ciertamente lo es. Y por lo tanto, siempre es de bendición. Y es lo que me gustaría que el día de hoy nos quede claro, este punto tan sencillo, pero tan trascendente. La disciplina de Dios siempre es de bendición. Repito, el punto de hoy es este sencillo punto. La disciplina de Dios siempre es de bendición. Así que desarrollaremos un primer punto secundario, que es la disciplina de Dios es de bendición porque demuestra que somos sus hijos. Demuestra que somos sus hijos. Una vez más recordemos el contexto. El autor está hablando a un pueblo que está pasando por pruebas, dificultades e incluso persecución. Y varios de ellos están desertando, se están apartando de la fe. O algunos más ya lo están considerando. Así que ahora, después de mencionar una larga lista de nombres en Hebreos 11 y mujeres que demostraron su fe al soportar la prueba, después en Hebreos 12 mencionar al más grande ejemplo de fe que soportó la más grande prueba, es decir, Jesús, viene a decirles, o más bien a recordarles a los oyentes que cada una de las pruebas por las que pasan es parte de la disciplina de Dios para con ellos. Y es por eso que comienza diciendo, y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige. El autor conoce a su grey y sabe lo que piensan, sabe lo que viven y sabe lo que sienten. Hablan, lo que murmuran, etcétera. Y es por eso que les dice, ustedes ya se olvidaron de esto que se nos dijo hace mucho. Y cita un pasaje que se encuentra en Proverbios 3, 11 y 12, el cual dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de la corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Como ya había mencionado, básicamente les está diciendo, estas dificultades por las que están pasando son muestra de que son hijos de Dios. Este capítulo 3 de Proverbios al que cita, se le suele atribuir al rey Salomón, que le escribe a su hijo. Le escribe instrucciones llenas de sabiduría y le está diciendo que hay un hecho innegable, que es Dios disciplina. Y es muy importante e interesante que en todo este pasaje de Hebreos, en esta porción, la palabra que se usa para disciplina es la palabra de raíz griega paidian, que es la misma palabra que es raíz de pedagogía. ¿Sí? ¿Qué significa instrucción? Significa disciplina o entrenamiento. A menudo estamos acostumbrados a pensar en la disciplina únicamente como ¿qué? Como castigo, ¿cierto? Y de hecho es la razón por la que el autor más adelante en el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, ¿cierto? Porque decimos disciplina y nos viene a la mente castigo, nos abruma. Sin embargo,
desde ver la palabra que usa el autor para hablar de ella, nos damos cuenta de que no nos está hablando únicamente de castigo, sino de algo que instruye, algo que enseña. En su mente, el autor está viendo la tribulación como disciplina y la disciplina como un proceso de aprendizaje necesario de parte de Dios como padre a sus hijos. Y es en el versículo 7 que dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. En realidad, en el texto base en griego, no existe esta palabra condicionante sí, que leemos en español, si soportáis la disciplina. Más bien está usando un imperativo en esta oración, de manera que se debería de leer de la siguiente manera: soporten la disciplina, pues Dios los trata como hijos. Eso nos hace cambiar un poco la perspectiva. La palabra soportar en este momento habla más acerca de tener paciencia y perseverar. Hace más lógica con este contexto de que no están perseverando. Les dice: soporten, perseveren. Así que podemos decir al final que al considerar esto, el autor nos está diciendo algo más o menos así: sean perseverantes, tengan paciencia, pues esta prueba por la que están pasando es la instrucción de Dios a ustedes, por medio de la cual Él les dice: yo soy su padre y ustedes son mis hijos. Es la idea que está transmitiendo. Y termina este versículo diciendo, junto con el versículo 8, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Definitivamente, si tú tienes hijos, sabes muy bien de esto. A veces es difícil disciplinar a los hijos, ¿cierto? Ya sea para corregirles por una mala conducta o para disciplinarlos en un aprendizaje, como hablábamos hace rato de que aprendan a tocar un instrumento. Vemos el sufrimiento o la aflicción del pequeño o pequeña ante la corrección o ante esta disciplina o enseñanza, pero sabemos que al final es algo bueno para ellos. Y es una de las muchas y mejores maneras en que les estamos diciendo a nuestros hijos: te amo, hijo, ¿cierto? Es lo que nos está diciendo el autor, y es lo que Salomón le escribió a su hijo. Así como yo te demuestro mi amor corrigiéndote, hijo, así como un padre muestra su amor a un hijo corrigiéndolo, así Dios demuestra a sus hijos el amor por medio de la disciplina. Ya sea porque has pecado, ya sea porque vas por mal camino, ya sea porque te hace falta ejercitar algo de carácter. Siempre la disciplina de Dios será su amor como padre, diciéndonos: tú eres mi hijo. Dice Matthew Henry en su comentario a este versículo: muchas veces me he puesto a pensar que cuando todas las cosas nos salen bien y nadie nos incomoda, es un síntoma malísimo. Es para echarse a temblar. No significa que siempre debes estar sufriendo y que las cosas deben estar siempre saliendo mal para que sepas que eres hijo de Dios. Pero lo cierto es que un estado bastante común en el cristiano es estar pasando por pruebas, como dice segunda carta a Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es el estado natural del cristiano. Ahora, debo hacer una advertencia para ti que no has rendido tu vida a Cristo, que no lo has reconocido como el Salvador de tu vida y que entonces, por consecuencia, no eres hijo de Dios. Pero pasas por pruebas, ciertamente. Pasas por tribulación, pasas por angustia. Quiero decirte algo: eso que estás pasando no es Dios diciéndote que es tu padre. Es Dios queriéndote atraer a Él, porque si no te acercas,
Eso es el principio de lo mucho que vas a sufrir en la eternidad. Es una muy pequeña y diminuta muestra de lo que podrías sufrir en la eternidad. Y al final no deja de ser compasión de Dios a tu vida, diciendo: voltea y rinde tu vida a mí, debido a su corrección. Así que, hermanos, puede quedarnos claros este punto primero, que dice: la disciplina de Dios es de bendición porque demuestra que somos sus hijos. El segundo punto es: la disciplina de Dios es de bendición porque nos hace participar de su santidad. Continúa el autor haciendo la comparativa entre los padres terrenales y nuestro Padre Celestial, diciendo en el versículo 9 y 10: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es difícil, hermanos, de pronto traer este texto a estos tiempos. No porque no apliquen estos tiempos para nada, sino porque la verdad es que hoy en día se ve a tantos padres que no saben mostrar el amor a sus hijos por medio de la disciplina y que prefieren dejarlos sin ella. Vemos a niños en centros comerciales haciendo rabietas, pataleando delante de todos, llorando a grito pelón, diciendo cosas como: te voy a demandar, déjame, te odio. E incluso vemos cosas absurdas, como niños diciendo: auxilio, ayúdenme, esta señora me está lastimando. Y muchas cosas más, y hasta peores, ¿cierto? Pero lo cierto y lo natural es que un niño tenga reverencia o cierto respeto y temor por sus padres, a pesar de su pecado. Y es a lo que el autor está apelando en este momento. Y dice: si a nuestros padres los obedecemos y veneramos, ¿por qué no lo habríamos de hacer con Dios? Y es que seguramente, como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, ahora en el contexto temporal del libro de Hebreos, muchos de los cristianos judíos de la época están murmurando contra Dios, se están quejando, están diciendo cosas como: estábamos mejor antes de ser cristianos. Antes por lo menos podríamos comprar en tiendas o podíamos andar con libertad en las calles. Podía acercarme a mi familiar. Todo esto debido a la persecución y tribulación de ese momento. Pero esto no debe ser ajeno a nosotros, ni mucho menos extraño, pues nosotros mismos hoy en día, a veces, con mucho menos de lo que ellos estaban pasando, ya nos estamos quejando con Dios. Y no soportamos la disciplina. Y para nada, hermanos, pienso menospreciar el sufrimiento que cada uno de nosotros pudiéramos estar padeciendo en este momento. Todo lo contrario. Sé muy bien que varios de ustedes están pasando por momentos en su vida, e incluso que pudiera haber quienes están pasando por el peor momento de su vida. Eso es cierto. Y es a ti a quien está dirigida esta porción del libro de Hebreos. Dios te está diciendo: soporta, ten paciencia, persevera, te estoy tratando como a mi hijo. Y esto que estás pasando es necesario y es mi forma de decirte: te amo. Postdata, todo va a estar bien. Dice el autor: y aquellos, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Cuando dice por pocos días, obviamente está refiriéndose al poco tiempo en que estuvimos en casa de nuestros padres, sobre todo en la infancia y adolescencia, y que les tocó disciplinarnos. Y por cierto, dice, ellos lo hacían como mejor les parecía. Aprovecho para abrir un paréntesis, para decirte a ti, joven, señorita,
niño, niña, tus padres no son perfectos. Tus padres se equivocan. En muchas ocasiones van a ser injustos. En muchas ocasiones se van a pasar de la raya. En muchas ocasiones te van a lastimar sin buscar lastimarte. Y eso no significa que no te amen. Significa que son pecadores como tú y como yo. Que se equivocan, que tienen errores como los humanos que son. Aún así, obedécelos. Y más aún, perdónalos. Si de todo esto que estoy diciendo hoy para ti, joven o niño, lo único que te queda es esto, gloria a Dios. Ama y perdona a tus padres porque ellos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Y si tú ya eres adulto y caminas volteando hacia atrás diciendo, es que mis padres me lastimaron y por eso vivo así. Oh, mis padres me hicieron daño y debido a eso estoy como estoy, etcétera. Hoy te digo, ya suelta eso. Perdona a tus padres. Una vez más, ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían o hicieron lo que creyeron que era mejor en ese momento. Ahora, Dios permitió que vivieras eso que viviste con tus imperfectos padres también como parte de su disciplina amorosa hacia ti. Al final, sean tus padres o sean tus experiencias de vida, es Dios diciéndote, te amo. Es Dios atrayéndote a Él de todas las formas posibles. Pero aquí ahora el autor, después de hablar de la disciplina de los padres, dando a entender que ciertamente podría ser defectuosa, pues lo hacían, dice, como a ellos les parecía. Ahora nos menciona cómo es la disciplina de Dios en comparación. Dice, pero Dios, para lo que nos es provechoso, la disciplina, nos disciplina. Y continúa aclarando a qué se refiere al decir para lo que nos es provechoso. Y dice, para que participemos de su santidad. Dios ha dejado de manifiesto y muy claro que su deseo es que seamos santos. En primera a los Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En el versículo 7 dice, pues Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a santificación nos ha llamado. Primera de Pedro 1:15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que Dios espera de nosotros que seamos santos, pero no es que esté pidiendo cosas imposibles. No es como que le pida al pez volar o al ave nadar bajo el agua. Dios con toda libertad nos pide santidad a sus hijos debido a su santidad, pero porque en virtud de que estamos en Cristo, en unión con Cristo, ahora tenemos la capacidad y Él nos da las herramientas para lograrlo. ¿Cómo logramos esta santidad? Por un lado, nos dio su palabra. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él nos santifica en su palabra. Pero ahora en esta porción, aparte de su palabra, nos está diciendo que su disciplina nos santifica. Su disciplina nos hace participar de su santidad. El Señor nos pide ser santos. Su disciplina nos hace participar de su santidad. Gocémonos en esta participación. Dice Primera de Pedro 4:12 y 13, hablando de este gozo, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Estamos participando de Él.
Así que por eso afirmamos, la disciplina de Dios es de bendición porque nos hace participar de su santidad. Y el tercer punto es, la disciplina de Dios es de bendición porque siempre da fruto. En el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pongamos atención que aquí dice, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. No dice, no confundamos, no dice ninguna disciplina, hablando de la disciplina de Dios, no dice, no es causa de gozo. Dice, parece que no es causa de gozo. ¿Eso qué implica? Que sí es causa de gozo, la disciplina de Dios. Así como cuando éramos pequeños, que lo mencionamos en la introducción, hubo un fruto de tantas horas de estar practicando las tablas de multiplicar. No sé quién pueda hoy en día ser tal vez entre nosotros, un ingeniero que domina no solo las tablas de multiplicar, sino cosas que ni entendemos la mayoría de nosotros. Nuestras hermanas que seguramente no se sentaron un día y ya sabían tocar el piano como lo tocan, o Jason o Dani, o quienes más lo toquen aquí, hay varios, Magdiel, Emi. No fue de sentarse un día, fue de horas y horas. Hay un fruto. Y es a lo que está apelando el autor. Siempre hay un fruto de la disciplina, pero no está hablando de este tipo de cosas, sino de la disciplina que nos da el Señor. Siempre va a haber un fruto. Cuando pasamos por dificultad, no nos parece causa de gozo, ¿cierto? No parece causa de gozo. Y le decimos al apóstol Pedro, ¿cómo me dices que me goce en esto? Si duele. ¿Cómo me voy a gozar si duele? Y duele mucho. Lo que nos dice el autor es que aunque parece no ser causa de gozo, sí lo es. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de nuestro gozo en medio de la disciplina? El fruto. Traerá fruto apacible de justicia. Traerá un fruto de paz que veremos y que nos apuntará a la justicia de Cristo. Si Él nos ha hecho justicia, Él nos santifica por medio de la disciplina y veremos ese fruto que apuntará a Cristo, a que Él nos ha justificado. Tradicionalmente, hermanos, se habla de dos tipos de disciplina. No sé si han escuchado acerca de la disciplina correctiva y la disciplina formativa. No me quise meter en esto porque a menudo hablar de esta diferenciación nos lleva a pensar, ¿será que Dios me está corrigiendo o me está formando? Ay, ¿en qué estoy pecando? Y cuando estás en disciplina, entonces te pones a pensar, ¿en qué estoy pecando? ¿En qué estoy pecando? Señor, ¿en qué pequé? Revélame en qué pequé, para que ya se acabe la disciplina. No, les decía en el campamento, Dios no nos pone pistas ahí para que las vayamos siguiendo y descubramos su voluntad. No se trata de andar de esa manera. Ciertamente, si en medio de la disciplina, o bien, llamémosle en medio de la prueba, identificamos un pecado en nosotros, gloria a Dios, arrepintámonos y continuemos pasando por ese tiempo con gozo por el fruto que nos va a traer. Arrepintámonos y con mayor ligereza avancemos. Sigamos tal vez pasando todavía por la dificultad, pero gozándonos en este fruto. Jesús mismo pasó por eso. Y lo relata Isaías 53, del 10 al 11. Es hermoso cómo lo dice. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, verá el fruto
de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús fue afligido y él se gozaba. El mismo autor de Hebreos lo dice, en ver el fruto. Hermanos, si estamos siendo afligidos, si estamos pasando por disciplina de cualquier tipo, gocémonos en que va a haber un fruto apacible de justicia. Qué bendiciones y qué frutos vemos en medio de la disciplina. Pueden ser muchísimos, de muchos tipos. En primera, nos hace orar más, ¿sí o no? Cuando estamos pasando por aflicciones, cuando más nos doblamos rodilla, cuando más oramos al Señor. Eso es un fruto de santificación. Podemos conocer más a Dios en medio de la tribulación. Eso es otro fruto. Podemos conocer su consuelo. En Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos tendrán consolación. Bienaventurados si estás llorando, porque vas a tener consolación. A mí me encanta cómo dice segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 6, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, de las cuales estamos participando, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hermanos, no sé si lo has vivido, pero uno de los más grandes frutos de la tribulación, de la prueba, de la disciplina, es que tú puedes ser consolado. Y cuando hay otro hermano que está pasando por lo mismo que tú pasaste, puedes darle consolación. ¿Te ha pasado? Que puedes decirle, sé por lo que estás pasando, el Señor me ayudó y te puede ayudar a ti. Es uno de los frutos en su iglesia. El fruto no es solo para ti, es para todo su cuerpo. Para terminar, quiero leerte en el libro de Job. ¿Qué tal? ¿Se acuerdan de la historia de Job? Un gran hombre de Dios que sufrió muchísimo, disciplina del Señor. Y en este contexto también podemos ver lo que muy similarmente dice el rey Salomón a su hijo. En Job 5, del 17 al 21 dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo, pues aun con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Hermanos, Dios nos disciplina ciertamente, pero nos da todo para pasar por la disciplina. Como dice el Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Por eso hoy, con facilidad, podemos afirmar que la disciplina de Dios siempre es de bendición. Oremos, hermanos.
Padre Celestial, te agradecemos, oh Dios, nuestro Padre, porque nos has reconocido como tus hijos. Nos adoptaste y nos muestras tu amor, Señor. No solo proveyéndonos todo, porque si tú nos diste a tu Hijo, no lo escatimaste, ¿cómo no nos darás con él todas las cosas? Pero también hoy aprendemos que parte de mostrarnos tu amor es la disciplina en la que a veces somos instruidos, oh Señor. Te agradecemos por esta disciplina y te rogamos, ayúdanos a gozarnos en ella. Que cuando pasemos por tribulación podamos ver hacia el fruto y nos gocemos como nos lo pides, porque estamos participando de las aflicciones de Cristo, porque estamos participando de tu santidad. A ti te damos gloria, Señor, en Cristo Jesús, por siempre. Amén.